Una de las ciudades más visitadas del mundo es Barcelona. La ciudad que nunca duerme y está llena de lugares que despiertan el interés de muchos. Pero si vinieras por menos de 48 horas, ¿qué podrías visitar en un lugar tan icónico por su arquitectura, vida nocturna, su gastronomía y la vibrante energía de las calles donde el pasado se une con el presente? Te voy a mostrar lugares que no te puedes perder para que tengas una experiencia mágica e intensa. Barcelona. ¡Anda! Cuando se habla sobre lugares emblemáticos de Barcelona, yo creo que no hay uno más emblemático que la Sagrada Familia. Miren esto, para que tengan una idea de las dimensiones. La Torre de Jesucristo, que es la más alta, tiene una altura de 172,5 metros y hay una superficie edificada de 4.500 metros cuadrados. La entrada general a la Sagrada Familia durante la realización de este video está entre los 40 y 50 euros. El precio podría variar. La basílica lleva construyéndose desde 1882, ya son 143 años. Y aunque la fecha prevista de finalización era para 2026, ahora se estima que podría estar terminada en el año 2033. Miren, todas estas personas que ustedes ven aquí, la mayoría vienen solamente para tirar fotos desde afuera. La cantidad de personas que vienen a ver esto es impresionante. No me imagino cuando ya esté terminado. En la fachada de la Pasión hay un curioso sudoku tallado en piedra que la suma de cada columna o diagonal siempre da 33, que es la edad a la que murió Jesucristo. Gaudí diseñó la torre principal para que fuera la construcción más alta de Barcelona, pero no más alta que el Monte Montjuïc, porque nada debía superar la obra de Dios. Cuando la Sagrada Familia esté terminada tendrá 18 torres, 12 para los apóstoles, 4 para los evangelistas, una para la Virgen María y otra dedicada a Jesucristo. Hay un lugarcito por aquí donde la gente se pone a sacar fotos. Lo hacen desde lejos para que les queden mejor. Ya vieron la cola que hay para entrar y los precios que ya se los dije hace un momento. Yo imagino que se ponga más caro aún cuando ya esté finalizada. Desde aquí todo el mundo se hace las fotos porque se pueden ver con la catedral detrás. Una de las cosas interesantes y que hay que tomar en cuenta cuando uno visita algún lugar es el idioma. En Cataluña se comentaba que las personas que te atendían en determinados lugares estaban renuentes a hablarte en español y que lo hacían adrede. Es lo que decían. Hasta ahora no he tenido ese problema, no lo he visto. Quizás me lo encuentre, ya se los diré en este video. Ahora nosotros vamos al metro. Vamos a pasar por la Rambla y vamos a dirigirnos al metro. Ahí les voy a dar unos consejos de supervivencia en el metro de Barcelona. Te preguntarás qué tan grave puede ser. En el metro de Barcelona no solo actúa la policía contra los carteristas, policías vestidos de civil. También hay grupos de ciudadanos que se organizan y se dedican a vigilar, grabar y denunciar públicamente a los ladrones reincidentes. Aunque la fama de este metro es muy mala, solo tienes que estar atento para que no te ocurra nada. Bueno, este definitivamente es uno de los lugares más vibrantes que hay en Barcelona, la famosa Rambla, donde se ve desde vendedores, artistas callejeros, quizás nos encontremos uno por el camino y se lo ponga en este video, donde se ve y se siente ese contacto humano que si lo sienten muy de cerca ya saben lo que tienen que hacer, griten. Bueno, hasta ahora no he tenido mala suerte. Yo lo hablaba con una amistad y le decía que no me han carteriado todavía y espero que no pase durante toda la serie de videos. Familia, esto es la Rambla.
Barcelona ofrece a los turistas una gran facilidad para moverse en bicicleta gracias a varias opciones de alquiler, infraestructura y normativa adaptadas al ciclista urbano. Tienen carriles bien señalizados. Y también está el metro. Miren, estando en el metro, esto es extremadamente importante para que se puedan mover por todo Barcelona con el menor costo posible. Ahí tienen algunas máquinas donde pueden comprar este pase. Yo compré uno que tiene 10 pases, o sea, lo puedes utilizar 10 veces. Y si van a consumir algo acá, ya saben que es más caro que en cualquier otra tienda. Miren, por ejemplo, agua embotellada, 2 euros, para que lo vean bien. Aquí una de las cosas que deben saber es que los carteristas trabajan en grupo, se te aglomeran cerca de ti, te rodean, hacen tumultos y entonces así es como operan mayormente. He visto videos en donde esconden su mano bajo un abrigo y entonces te pegan el abrigo y a la vez te están metiendo la mano y te están sacando todo. Entonces deben tener eso en cuenta, aléjense de los tumultos. A los carteristas les gustan los extranjeros que van desprevenidos, como esta muchacha que están viendo aquí ahora mismo, que tienen el bolso atrás. ¿Quién diría que en horario pico hay que ser tan cuidadoso en una ciudad tan bonita como esta, con un metro tan interesante como este? Miren qué metro tan bonito, qué delicia, qué maravilla. ¿Quién diría que esto en horario pico se pone como se pone? ¿Quién lo diría? Ahí se va el tren de la suerte. El barrio gótico de Barcelona es un lugar lleno de historia, misterio y secretos. Sus estrechas callejuelas, muchas de ellas tan antiguas como la ciudad misma, forman un auténtico laberinto en el corazón de Barcelona. Pasear por aquí de día es vivir la magia de la arquitectura medieval, pero cuando cae la noche todo cambia, algo que verán más adelante. Es muy fácil perder la orientación entre sus calles serpenteantes. Muchas de ellas terminan en pequeños callejones sin salida o plazas ocultas, haciendo que moverse de noche sea todo un reto, incluso para los locales. Y no solo es un tema de perderse. El barrio gótico puede ser peligroso por varias razones. La falta de visibilidad, el escaso tránsito de personas a ciertas horas y la complejidad del trazado urbano lo convierten en un lugar donde pueden actuar carteristas y otro tipo de delincuentes sin ser fácilmente detectados. De hecho, en la noche ciertos tramos se vacían y pueden ser escenario de robos y situaciones incómodas. Si no conocen bien la zona, lo mejor es andar acompañado. Y esto en mayor o menor medida es una realidad. Pero no quita que aquí se respira historia y que el lugar está también lleno de vida gracias a su cantidad de comercios, desde pequeñas tiendas artesanales, librerías escondidas hasta boutiques modernas, bares, restaurantes. Sus calles son un escaparate variado donde lo tradicional convive con lo contemporáneo. La Catedral de Barcelona, conocida como la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulàlia, es uno de los grandes ejemplos del gótico catalán. La construcción se inició el 1 de mayo de 1298 y se prolongó durante 150 años, concluyéndose prácticamente a mediados del siglo XV. Lo más curioso es que, aunque parezca medieval, su fachada neogótica fue terminada en el siglo XIX, siglos después del resto del edificio.
Un maquillaje bastante moderno para una historia milenaria. Una leyenda que envuelve la catedral y que le da nombre es la de Santa Eulalia, patrona de Barcelona. Una joven mártir de 13 años que sufrió terribles torturas por defender su fe cristiana. Sus restos descansan en la cripta de la catedral. Con austeridad y detalles arquitectónicos guarda siglos de historia y misticismo en el corazón de Barcelona. España de por sí es un país bastante religioso. Se dice que el 55% de la población se declara católica. Otro gran por ciento se declara ateo, agnóstico o creyente en nada, ateo en fin, y otra parte musulmana. Nuevamente aquí no todo es religión y cultura. Todo este bulto de personas que están viendo aquí, de turistas que vienen, como ven, allá. Y algo interesante que les voy a decir sobre el tipo de cambio acá es que tienen que tener mucho cuidado porque hay varias casas de cambio y según el lugar, el tipo de cambio que te ofrecen por la misma cantidad de dólares que tú quieras cambiar. Esto para las personas que vienen con dólares. Tienen que tener mucho cuidado y seleccionar la mejor tasa de cambio. De hecho, hay aplicaciones que te permiten cambiar tus dólares con una mejor tasa. Junto a la Plaza de España se encuentra uno de los mejores lugares para ver la ciudad desde arriba. Las Arenas combina su valor histórico con un uso moderno y multifuncional. Un centro comercial de ocio y cultural desde el año 2011. Originalmente fue una plaza de toros inaugurada en el año 1900. Y así funcionó hasta 1977. Tan pronto tú pagues, te vienen a buscar. Te abren la puerta y te vienen a buscar. Es lo interesante. Usted paga, hay una persona a la que usted le entrega el ticket, si es un viajero, si es dos viajeros, si son tres viajeros, lo que sea, y entonces él abre con una llave y acciona algún mecanismo como ustedes vieron ahí, y entonces el elevador baja a recogerlos a ustedes. Definitivamente promete. Y si a usted le dan vértigo a las alturas, y como no podía ser de otra manera, aquí tienen cosas para venderle al público. No podía ser de otra manera. Pero vamos a ver la vista. Vamos a ver la hermosa vista que se tiene desde acá. este monumento escultórico en la Plaza de España, que ahora está en remodelación, representa una alegoría poética con múltiples figuras y símbolos que evocan ríos, la abundancia, la salud pública, algo que aquí es un orgullo para la mayoría de los ciudadanos, la navegación y otros valores históricos, artísticos y religiosos de España. Las torres venecianas inspiradas en el campanario de San Marcos en Venecia simbolizan la majestuosidad y la historia de Barcelona. Erigidas como puerta de entrada a la Exposición Internacional de 1929, estas torres son un ícono arquitectónico que une el pasado renacentista con la modernidad de la ciudad. El Palacio de Comunicaciones y Transporte, con casi 100 años de construido, es esencialmente un pabellón ferial. Y desde este punto en el que estamos, todo eso se puede ver mejor desde aquí. Yo les diría que la Plaza de España es uno de esos lugares en donde usted tiene bastantes cosas para ver, no solamente las torres, no solamente la fuente que ahora está en reparación, también hay un poquito más. A quienes siempre les interesa saber sobre los precios, aquí tienen algo de lo que se puede comer en este lugar. Después de disfrutar de esta altura o antes, ensalada de langostinos 13.50. No dice qué cantidades, pero me imagino que las porciones estén bien servidas. Esto es lo que más hay arriba, lugares para comer.
Aunque el tiempo no nos ha acompañado, es muy agradable ver cómo las personas pasean a sus mascotas acá y el cariño que les tienen y cómo los perritos se enamoran. Si se preguntan si se puede subir a lo alto de esas torres, la respuesta es no, no de manera habitual. Las abren eventualmente cuando hay algún evento especial. Si bien en su interior hay una escalera, no se abre de manera habitual al público como otros lugares que han visto hasta ahora. El prestigioso ranking de la consultora Resonance reconoce a Barcelona como la cuarta mejor ciudad de Europa para vivir y visitar en 2025, solo por detrás de Londres, París y Berlín. Barcelona es actualmente la mejor ciudad de España a nivel global. La pregunta que se estarán haciendo es ¿cuánto cuesta rentarse aquí? Airbnb ya no es tan asequible como antes y hay varias razones. Miren, yo me estoy quedando aquí por el módico precio de... Y les voy a enseñar la casa. Miren, voy a mostrarles la casa completa para que ahora sí la puedan ver completa. Vamos a ver dónde se prende esto. No, aquí no es. Lo veo aquí, bueno, imagino que sea esto. Aquí está. Bueno, aquí tienen el baño. Esto me parece fantástico, tipo jacuzzi, ¿no? Bueno, ustedes saben de esto más que yo, definitivamente. Yo nunca me he metido en una cosa así de este nivel, pero lo voy a hacer en esta oportunidad. Y la ducha por acá, ajá, papel sanitario, papel sanitario. Esto en mi país tiene historia. Esto en mi país, a ver, les voy a decir. Yo sé que muchos me dicen, Jorge, deja a Cuba atrás, pero es que inevitablemente tengo que hacer comparaciones cuando veo, bueno, es que todo es tan diferente, pero el papel sanitario en Cuba, en muchas casas se sigue utilizando periódico. Por eso es que se compra el periódico en Cuba, para utilizarlo como papel sanitario. Miren, esta es la cocina, como de costumbre, bien equipada con sus cositas adentro, los utensilios, todo lo que uno necesita para cocinar. Y siempre me gusta ver estas cosas y enseñárselas a ustedes porque yo en Cuba también hacía Airbnb. Y se aprende mucho viendo cómo funciona Airbnb en otros países. La verdad que se aprende mucho en las cosas lindas de la vida. Como vieron, ya yo he soltado unas cuantas cosas por acá por la sala. Mochila anda por ahí, solté unos zapatos por allá atrás están escondidos. Y miren qué bonita se ve la sala. Yo les quiero comentar algo sobre este apartamento ahora cuando les termine de mostrar la habitación. Esto no es muy grande, quiero que sepan que esto no es muy grande, pero está muy bien diseñado. Miren, frente al parque. Y la verdad que me encanta este barrio, me gusta mucho lo que voy viendo hasta ahora. Yo pensé encontrar otra cosa diferente en Barcelona, pensé encontrar algo más como Madrid, la verdad. Un poco más peligroso. Madrid tiene sus cositas y pensé que Barcelona iba a ser peor. Hasta ahora no. ¿Qué pasa? Que también estoy en un barrio que no es de los más malos. Les voy a comentar sobre eso ahora cuando baje a la calle. Vamos a subir ahí arriba. Para que vean la habitación. Miren, fíjense que todo es pequeño pero bien acomodado. Ahí está el closet, la cama, bien bajita. En fin, todo está fantástico. ¿Qué les digo sobre esto? A mí me da la impresión que todo aquí se hace con mentalidad de negocio. Las personas que diseñan la decoración, las casas como tal, saben lo que están haciendo. Claramente saben lo que están haciendo y le sacan el mayor provecho al espacio. Y eso es una cosa interesante. Es que aquí también se tienen los materiales para hacer las cosas. Que hay otros países en donde no se tienen esos materiales y se pasa mucho trabajo para hacer cualquier tipo de reparación, de construcción que se vaya a hacer. Es bueno que las cosas estén. No importa que sean caras, pero por lo menos que las cosas estén. Bueno, este es el lugar. No es barato no es. Pero imagino que son los precios que hay en Barcelona, donde incluso hay nuevos impuestos para las personas que rentan habitaciones y rentan espacios. Los alquileres turísticos, como se le llaman.
El precio de este tipo de alquileres en España ha subido principalmente por la combinación de una alta demanda y una gran escasez de oferta, sobre todo en zonas turísticas y grandes ciudades, donde el número de viviendas disponibles para alquiler temporal no cubre la demanda existente. A esta presión se añade la inflación persistente durante los últimos años, principalmente después de la pandemia, que ha elevado los costes de mantenimiento y la gestión de las viviendas, encareciendo notablemente las rentas. Además, la reciente normativa y las nuevas leyes han endurecido los controles, obligando a plataformas como Booking o Airbnb a eliminar miles de anuncios ilegales. Booking retiró más de 4.000 anuncios y Airbnb cerca de 65.000, la mayoría por no contar con número de licencia o no cumplir con los requisitos legales de registro. Esta eliminación masiva ha reducido aún más la oferta y ha incrementado la competencia por los alquileres restantes, presionando los precios al alza. También la incertidumbre generada por los cambios en la regulación y el temor de los propietarios a sanciones o impago han llevado a muchos a ajustar los precios con subidas, trasladando el mayor riesgo percibido al consumidor final. Las leyes y regulaciones sobre los alojamientos turísticos se han endurecido durante los últimos años, algo que en teoría es producto de la crisis de vivienda y del malestar de los vecinos, que suelen quejarse con los extranjeros que llegan tarde por la noche, que vienen de fiesta y hacen ruido y despiertan a todo el mundo y se ponen a gritar dentro del edificio. Y déjenme decirles que esto es perfectamente entendible. Así, factores económicos, regulatorios y sociales confluyen para explicar por qué el alquiler turístico es hoy más caro que nunca en España. Al haber menos oferta, los precios se disparan. El gran beneficiado en todo esto ha sido el sector hotelero. Y ahora, hay que ver que esto no solamente afecta a los turistas, también afecta a los españoles, que en un momento determinado quieren viajar de un lugar a otro y necesitan hospedarse, y entonces el hospedaje es más caro. ¿Y qué sucede? Que como no hay competencia, los precios pueden subir hasta el cielo. Después viene el tope de precios y es cuando las personas empiezan a dejar de hacer negocios. Una de las avenidas más importantes de Barcelona es el Paseo de Gracia, que destaca por su valor arquitectónico, turístico y comercial. La obra de Antoni Gaudí es uno de sus atractivos principales. En esta avenida se encuentran dos de sus edificios declarados Patrimonio de la Humanidad. La Casa Milà, también conocida como La Pedrera, funciona actualmente como museo. El edificio es uno de los monumentos más valiosos de Barcelona y está abierto al público para exposiciones, visitas turísticas y actividades culturales. De este edificio con formas orgánicas y curvas inusuales se pueden recorrer diferentes espacios de la casa, incluyendo la azotea, el ático, varios apartamentos y exposiciones temporales dedicadas a Gaudí. Miren, para que tengan una idea de la cantidad de turistas que hay aquí, vienen a ver no solamente ese edificio, sino también el otro que les voy a mostrar a continuación. Una avenida bastante animada, como pueden ver, donde la vida nocturna también lo es. Así es Barcelona, bastante movida por el día, más pequeña que Madrid, y este es otro de los edificios que vienen a ver. Otra obra maestra de Gaudí con una fachada única, formas que recuerdan huesos y elementos naturales, un reflejo de la creatividad y el estilo inconfundible del arquitecto. Además de museo, también se organizan exposiciones temporales, actividades educativas, talleres y visitas nocturnas. Ya pudieron ver la cantidad de personas que vienen a visitar estos dos lugares, pero sin duda la obra más popular de Gaudí es la Sagrada Familia, que la vieron hace unos minutos atrás. Barcelona es una ciudad movida, muy movida. Y algo que también tenía que comentarles es la cantidad de tiendas de lujo que se encuentran en esta avenida, además de la limpieza que hay en Barcelona. Otro de los lugares muy importantes que deben visitar si vienen a Barcelona es este lugar, el estadio donde Lionel
hacía sufrir aquí a Cristiano. Bueno, no puedo decirlo sin reírme. Familia, leo sus comentarios. El clima en Barcelona no llega a ser tan extremo como en Madrid. Aún así, siempre deben estar preparados para las olas de calor. Para refrescarse de manera gratuita hay llaves de agua como esta esparcidas por diferentes puntos de la ciudad. Para mostrarles todo lo que tiene Barcelona necesitaría al menos 3 videos como este, pero vamos a aventurarnos hacia un lugar muy relajante. Busquemos el teleférico. Debes llegar primero a la estación de metro Paral·lel y allí tomar el funicular de Montjuïc, un tren corto que parte dentro de la misma estación de metro. El funicular te lleva hasta el Parc de Montjuïc y desde ahí accedes a la estación base del teleférico para subir al castillo. Y les recomiendo que escoja su teleférico si viene con acompañante, con su acompañante solamente. Miren qué bonito y qué interesante se ve eso. No dudo que haya una que otra persona que le dé miedo subirse en una de estas cosas. Miren cómo se ve toda la ciudad. Todita, todita, todita. Y ojalá ustedes pudieran ver a través de mis ojos y no a través de mi cámara, que es un tanto diferente verlo uno mismo a verlo a través de una cámara como lo están viendo ustedes. Les voy a decir, el costo de esto, 11 euros solo ida, 17 ida y vuelta. Se siente el aire como sopla. Miren eso, miren eso. Qué alto estamos. Entonces, si vienen con niños, los niños pagan 9 euros, mayores de 3 años, y para ida y vuelta pagan 12 los niños. Menores de 3 años no pagan nada. Esos son los precios que tiene el teleférico de acá de Barcelona. Por un momento pensé que el viaje era corto, pero no. Bueno, cuando pensábamos que se había terminado, pues continúa. Así que no piensen que los euros que pagaron fueron en vano. Miren la vista que tienen acá. Un dato interesante y oscuro es que desde este castillo se bombardearon varias veces áreas de Barcelona durante el siglo XIX. No solo para defender la ciudad, sino también para someterla en momentos de revueltas y protestas populares. Por ejemplo, en 1842 y 1856. En esos años fueron lanzadas cientos de bombas desde el castillo hacia la ciudad por orden del poder central, causando numerosos daños y muchas víctimas. Hoy en día el castillo es uno de los mejores miradores de Barcelona y un espejo cultural donde se pueden ver exposiciones sobre la historia de la ciudad y su propia evolución como fortaleza y prisión. Una arquitectura muy parecida a la que tenemos en todos nuestros países de América. Bueno, aquí un poco de vendedores también. He visto en Barcelona muchas personas provenientes de la India. El agua que se vende a 1 euro me parece más barata que la que venden en la estación aquella de autobús en Zaragoza, que costaba 1,50, no se me olvida. Un pomito así de ese mismo tamaño. Al castillo se puede entrar de gratis el primer domingo del mes y cada domingo a partir de las 3 de la tarde. Y esto de los horarios donde se puede entrar gratis a lugares como los museos es algo que ya he visto también en Madrid. Bueno, de cualquier manera manténgase al tanto de los videos que estoy haciendo para que vean a qué otros lugares también pueden entrar de gratis a determinados horarios. Y si usted tiene dinerito, pues desde esta vista tiene la invitación a montarse también en un crucero. ¡Qué maravilla! Las maravillas de un país como España que tiene mucho que ofrecer en términos de entretenimiento.
si usted quiere caminar, puede tomar este camino, que los va a llevar a diferentes lugares. Y esta fue la razón principal por la que compré el boleto de solo ida, porque cuando usted se baja y termina ahí, tiene para ver el castillo, tiene para ver esas maravillosas vistas y además tiene para hacer esto que es casi como hacer hiking, como hacer senderismo. Chicas, ¿qué prefieren, Madrid o Barcelona? Barcelona. ¡Anda! Bueno. Díganme ustedes en los comentarios, ¿Madrid o Barcelona? Y aunque Barcelona tiene playa, muchas personas van a refrescarse a las piscinas públicas. Tengan en cuenta que durante el verano en este tipo de lugares los precios de las bebidas y los cócteles se disparan astronómicamente. Así que tengan eso en mente cuando vengan acá. La noche es movida en Barcelona, una ciudad cosmopolita, única en Europa. Mientras en otras ciudades europeas la arquitectura de gran valor es solo una parte del entorno urbano, en Barcelona esa grandeza arquitectónica es mucho más amplia y caracteriza a toda la ciudad. Tiene una percepción singular de magnificencia y diversidad visual que se extiende por amplios barrios y espacios públicos. La vida nocturna es vibrante y con precios para todos los gustos. Siempre hay un lugar abierto. En el paseo marítimo de la Barceloneta hay lugares de ocio muy exclusivos para locales y turistas. Los precios no se los diré, mejor se los muestro. Leo sus comentarios. El ambiente y la atención marcan la diferencia. Unas horas más tarde cambia la música y el lugar se pone más fiestero, pero de lugares está llena Barcelona. El barrio gótico es una de las zonas clásicas para disfrutar de la vida nocturna en Barcelona, con muchísimos bares, clubs y restaurantes. Una zona cargada de turistas tanto de día como de noche, y por supuesto de noche hay que ser cuidadoso. A esa mezcla también se suma el ambiente histórico, la variedad y estar cerca del centro. Aquí hay un restaurante que tiene cerca de 190 años. Elaboran un plato que para quienes no están acostumbrados a la gastronomía mediterránea puede resultar singular y exótico, no apto para todos los estómagos. Aunque en países como España, Francia e Italia son una tradición consolidada, en otras culturas donde no existe este hábito, el consumo de caracoles puede resultar sorprendente o inusual, llegando incluso a verse como un alimento tabú. ¿Te los comerías tú? Déjame saber en los comentarios. Pues ya vieron restaurante de más de 200 años y la comida exquisita. Así imagino que hayan unos cuantos por acá, por Barcelona. Qué lugar tan asombroso y cuánta vida nocturna, familia. Anda, vean qué movida está España, qué movida por la noche. Familia, aquí tenemos a Lorenzo que trabaja aquí en la plaza y nos va a explicar por qué este lugar es tan frecuentado cada fin de semana y qué es lo que pasa aquí. Cuéntanos, Lorenzo. Bueno, aquí es un sitio donde se concentran muchas personas. Vienen de la zona de la Rambla, que es una de las calles más transitadas de la ciudad, y también de la zona del Borne. Entonces, todos los que son los bares por esta zona suele cerrar a las 2. Entonces, ¿qué queda después de eso? Lo único que está abierto hasta las 6 toda la noche son las discotecas de aquí. Entonces, bueno. Mayormente público joven es el que viene acá. Todas las edades, todas las edades. Vienen buscando fiesta, vienen a ligar. ¿A qué vienen? O vienen borrachos, no saben dónde están y siguen la fiesta, ¿no?
Siempre es una razón diferente, pero al final todos acaban aquí. Bueno, les debo un video sobre la vida nocturna aquí en España. No se preocupen que pronto se los haré. Pronto voy a comenzar a hacer videos sobre la vida nocturna donde quiera que vaya. Posiblemente el primero sea en Almuñécar, donde ya vieron que estuve hace 15 días atrás aproximadamente. Familia, los quiero. Si este video les pareció interesante, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares. Y si no lo han hecho aún, recuerden suscribirse en un botón que anda por ahí abajo que dice suscribirse, que es gratis y apoya nuestro canal para que continuemos creciendo. Los quiero.